Bueno, muy buenos días, hermanos en Cristo. Es grato para mí estar nuevamente conectado para transmitir el devocional de este día. De igual manera, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el deseo que pone en nuestros corazones de estudiar su palabra en esta oportunidad por este medio. Vamos a comenzar con oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos concedes un día más. Gracias por la protección durante la noche. Gracias porque nos levantamos con la certeza de que somos tus hijos, de que por los méritos de Cristo nos escuchas, de que perdonas nuestros pecados, de que nuestra vida está en tus manos. Por eso, en esta oportunidad, también queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, reconociendo que te hemos ofendido con nuestros pensamientos pecaminosos, palabras pecaminosas y acciones pecaminosas. Te rogamos, Señor, que seas tú ayudándonos a encontrar consuelo, esperanza y gozo en todas las promesas que en tu palabra nos regalas por causa de Cristo. Ayúdanos a que siempre, en todo momento, podamos encomendar a ti nuestra suerte. Que podamos confiar, Señor, en que tú tienes el control de nuestras vidas, de que tú siempre estás obrando a nuestro favor. Te rogamos que nos preserves en la fe, que seas tú ayudándonos a estar haciendo uso frecuente de los medios de gracia, porque es por medio de ellos que tú nos preservarás en la verdadera fe. Te rogamos, Señor, para que seas tú, conforme a tu voluntad, proveyendo todas nuestras necesidades físicas y materiales. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, por eso dejamos estas cosas en tus manos. De igual forma te queremos pedir por el mundo, para que seas tú teniendo misericordia de la humanidad en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, para que seas tú, Señor, si es tu voluntad, permitiendo que pronto se pueda encontrar una solución a este virus, que seas tú dando sabiduría a los gobiernos para tomar decisiones sabias a favor del pueblo en medio de esta circunstancia, que seas dando sabiduría a los profesionales en la salud, a todas las autoridades que trabajan en pro de ayudar a los enfermos y a las personas en medio de esta crisis. Que como ciudadanos también nos ayudes a estar sometidos de buena voluntad a las autoridades para así ayudar en las labores que ellos están realizando. Por aquellos que están enfermos, te pedimos para que seas tú ayudándoles en su lecho de enfermedad, fortaleciendo sus cuerpos para que puedan de esta manera estar un poco más fuertes, resistiendo los síntomas de estas enfermedades, mientras con tu ayuda se recuperan. Por aquellos que han perdido sus seres queridos, te pedimos para que les fortalezcas en medio del dolor. Por aquellos que por tu gracia estamos sanos, te pedimos para que en tu infinita misericordia nos seas guardando. Ahora te pedimos que seas tu Señor ayudándonos en nuestro devocional para que tu palabra pueda hacer el efecto deseado en nuestra vida, Señor, que es animarnos, fortalecernos en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, todas estas cosas te las pedimos. Amén. Nuestro devocional tiene como título: Nuestra permanencia en este mundo está en las manos de Dios, y está tomado de Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 2. Repito, Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a hacer la lectura de nuestro texto de estudio. Dice el versículo 1: todo tiene su tiempo
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Creo que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer personas que prácticamente durante toda su existencia han abusado de su vida, haciendo uso excesivo del alcohol y de las drogas. Y distinto a los pronósticos médicos que predicen que estas personas tendrán corta duración dado a los estragos que estas sustancias generan en la salud de las personas, contrario a ello vemos que son personas que han durado bastante, incluso logran morir de enfermedades que no están directamente relacionadas con el uso de drogas y el alcohol. De igual forma, hemos conocido personas que han sido miembros de pandillas y de grupos al margen de la ley, y distinto a lo que normalmente se espera, que es que estas personas sean asesinadas a una temprana edad por las actividades ilícitas que realizan, hemos visto que muchas de estas personas logran tener larga vida e incluso morir no asesinadas, sino de muerte natural, como tenemos el ejemplo de el difunto alias Popeye. Por último, es posible que también sepamos de personas que han tenido catastróficos accidentes de tránsito, personas que han recibido impactos de balas en partes bastante comprometedoras en donde la posibilidad de supervivencia es mínima, o personas diagnosticadas con enfermedades terminales, y gracias a Dios todas esas personas en los diferentes casos se han recuperado o han logrado vivir mucho más tiempo del tiempo pronosticados por los médicos. Pero contrario a los casos anteriores, también hemos conocido o escuchado de personas que son muy sanas, personas que practican deporte, tienen buenos hábitos alimenticios, se cuidan mucho y fallecen a temprana edad y en ocasiones por muerte natural. De igual forma, hemos conocido personas que han buscado protección en la brujería, en la hechicería, haciendo uso de rezos, contras, amuletos, como herramienta de protección para tener larga vida. No obstante, han sido asesinadas a temprana edad. También en la Biblia encontramos la historia de muchos profetas y mensajeros de Dios que, pese a que han estado expuestos a la muerte, sus vidas fueron preservadas porque aún no era el tiempo que Dios había prefijado para su muerte. Por ejemplo, está el caso de Job. Vemos cómo Dios, pese a toda la situación que le aconteció, Dios guardó su vida. Dios limitó a Satanás para que su vida no fuera tocada. También tenemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Todos conocemos la historia de ellos, cómo fueron arrojados a un horno ardiente porque se negaron a adorar aquella estatua que el rey mandó que adoraran, y Dios les guardó. También tenemos el caso de Daniel, cómo Dios le guardó de la fosa de los leones. Tenemos el caso de Elías. Miramos la manera tan poderosa como Dios le guardó de la mano del rey Acab y Jezabel, su esposa. También tenemos el caso de Jonás. Conocemos la historia de Jonás, que estuvo por 3 días en el vientre de un gran pez, y miramos cómo Dios preservó su vida. Las situaciones o ejemplos anteriores nos permiten reconfirmar nuestra convicción
en lo que Dios nos enseña en su palabra con respecto al tiempo de morir de una persona, como lo leímos en nuestro texto de estudio Eclesiastés 3, 1 y 2, en donde por inspiración divina el rey Salomón expresa una realidad que aplica para todos los seres humanos de todos los tiempos, debido a que todos los seres humanos, por causa del pecado, estamos condenados a morir. No obstante, esta muerte no sucede cuando el ser humano lo decida, ni siquiera cuando Satanás lo decide. Sucede únicamente cuando Dios lo decida. Y un ejemplo en donde podemos ver esto está en Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios no solamente conoce el día de nuestra muerte, sino que también es Él quien pone límite a nuestra vida en este mundo, como lo enseña Job capítulo 5, que dice: ciertamente sus días están determinados, el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Por lo anterior podemos decir que por sana que se encuentre una persona, o por más protegida que esté, si ha llegado el tiempo prefijado por Dios para morir, la persona se muere. Y contrario a ello, por más enferma que una persona esté, por peligrosa o delicada que sea su situación, si aún no se ha llegado el tiempo prefijado por Dios para su muerte, la persona no morirá. Ahora, ¿significa ello que no debemos cuidarnos? ¿Que debemos exponernos al peligro? ¿Que debemos hacer cosas peligrosas o desafiar la muerte? Aun cuando hay muchos que piensan que no tiene sentido que nos cuidemos o abstengamos de hacer y consumir lo que queremos, porque de igual forma, cuidémonos o no, nos vamos a morir. De ninguna manera podemos adoptar o apoyar las posturas anteriores, porque en el quinto mandamiento Dios protege el don de la vida al prohibir matar. Para Dios, la vida que Él nos regala es muy valiosa, porque la vida es el tiempo de gracia que Dios le concede a una persona para que el Espíritu Santo, por medio de la predicación de la ley y el Evangelio, le lleve al arrepentimiento y hacia la fe en Jesucristo como su Salvador, para concederle perdón de pecado, paz con Dios, salvación y vida eterna. En resumen, el tiempo de vida que Dios le concede a una persona es su única oportunidad de salvación, porque después de muerto ya no hay oportunidad ni esperanza de salvación para la persona. Así lo enseña Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y Salmo 49:7, que nos enseña, según la traducción de la Biblia de las Américas: nadie puede de manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. Por lo tanto, Dios quiere que los seres humanos cuidemos nuestra vida y no atentemos contra ella. En el caso de alguien que atenta contra su vida, suicidándose, o alguien que atenta contra la vida de otro, en ambos casos es pecado contra el quinto mandamiento. No obstante, si no es el tiempo prefijado por Dios para que la persona muera, la persona sobrevivirá. Existen ejemplos de personas
que han intentado suicidarse y han quedado vivas. También de intentos de homicidios o en donde la víctima ha sobrevivido. Por otro lado, en casos de que alguien que intentó suicidarse muera o alguien sea víctima mortal de un homicidio, pese a que son acciones pecaminosas y por lo tanto malas, Dios puede usar tales sucesos para cumplir su voluntad. En este caso, su propósito de poner fin a la vida de alguien en este mundo. Esto no debe prestarse para decir que Dios sea el responsable o el promotor de los homicidios o suicidios de las personas, porque de ninguna manera Dios es el autor del mal y tampoco Dios hace nada malo, porque la Biblia nos enseña que Dios es bueno. No obstante, Dios permite que tales cosas sucedan y las encamina para que su voluntad se cumpla. Dicho en otras palabras, aún las malas acciones de las personas, en este caso los homicidios y los suicidios, Dios los usa o los encamina para llevar a cabo su propósito o su voluntad. No obstante, la responsabilidad del mal recae sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la persona, pero nunca es responsabilidad de Dios. La Biblia nos da un ejemplo que nos permite ilustrar lo anterior, y este ejemplo lo tenemos en la muerte de Jesús. Cuando se llegó el tiempo de la muerte de Jesús, Dios permitió que Jesús fuera acusado falsamente, que fuera arrestado y crucificado, porque fue el tiempo que Dios prefijó para que Jesús muriera a favor de la humanidad y así salvarnos. Del anterior ejemplo podemos ver que los actos malos de las personas contribuyeron a que Dios cumpliera su propósito en Jesús. ¿Cuál propósito? El de morir y así terminar su obra de salvación. No obstante, Dios no es el responsable ni el autor de los males que le acontecieron a Jesús. Simplemente Dios encaminó todas aquellas obras malas de los hombres para cumplir su voluntad. La culpa de aquel mal recae sobre Satanás, sobre nuestros pecados y sobre aquellas personas que ejecutaron tales acciones pecaminosas. Ahora, en este punto, es bueno hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué personas malas, según la sociedad, en ocasiones duran tanto? ¿Y por qué personas buenas, según la sociedad, duran poco? Y digo personas buenas y malas según la sociedad, porque en Romanos 3:12 se nos enseña que delante de Dios todos somos malos por causa del pecado. Entonces, por naturaleza Dios a todos nos ve malos. No hay bueno delante de Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, el concepto de bueno y malo necesitamos verlo desde el punto de vista de la sociedad. Con respecto a la anterior pregunta, aun cuando Dios en la Biblia no nos da respuesta a dicho interrogante, no obstante podemos tener la certeza de varias cosas. En primer lugar, Dios es el dueño de la vida. Él es soberano, es decir, que Él tiene el derecho de hacer lo que quiere. Además, Dios es justo y es bueno. Por lo tanto, si Él decide que una persona que desde el punto de vista social es buena, se muera siendo joven, y que alguien que fue malo se muera siendo viejo, sencillamente está bien así. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionarle? Dios tiene un propósito con todo. Quizás
La muerte de alguien joven, en el caso de alguien que es creyente, puede suceder por el bienestar de su alma, para que no se pierda. Si es un incrédulo, puede ser para bienestar de otros, quienes por medio de la muerte de dicha persona pueden ser libradas de sufrir daño a mano de dicha persona. O quizás Dios puede permitir que la muerte de dicha persona sirva de instrumento para que algún miembro de su familia, a raíz de la situación, conozca de Cristo. En el caso de una persona que es mala según la sociedad y Dios le concede tener larga vida, puede ser que Dios le concede larga vida a la persona según su misericordia con un propósito salvador. Recordemos que segunda de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, puede ser que Dios en su gracia está dando oportunidad de salvación a dicha persona. Por lo anterior, aún en medio de esta situación y en cualquier situación de peligro de nuestra vida, si estamos recibiendo amenazas, si estamos en peligro de muerte, confiemos que nuestra muerte solo será en el tiempo de Dios, no cuando alguien quiera, no cuando alguien lo decida, ni cuando una enfermedad nos llegue. Solo es en el tiempo de Dios. De lo que sí necesitamos preocuparnos es de estar preparados para cuando ese momento nos llegue, tengamos la certeza de partir para vivir eternamente con Cristo. Y si sabemos que esto es posible, sabemos que es posible únicamente por medio de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, nutramos diariamente nuestra fe, haciendo uso diligente de los medios de gracia, que son el Evangelio en palabra y en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Haciendo así, también oremos a Dios para que por medio del poder de sus medios de gracia fortalezca en nosotros la fe que nos ha regalado y la preserve, para que podamos vivir así preparados para ir al encuentro con nuestro Dios al llegar el día que Él prefijó para que partamos de este mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Saludo cordialmente a todos aquellos que en este momento se encuentran conectados, a doña Piedad, a Liliana de nuestra congregación de Medellín, a doña Martica Lesmes, al hermano Elkin, a Rosa y a todos aquellos que en este momento dispusieron de su tiempo para alimentar su fe con la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios nos veremos mañana. Que Dios nos conceda a todos un feliz resto de día. Muchas bendiciones.